Dios les bendiga, hermano. Amén. Gloria y la honra es para Dios. Esta tarde vamos a seguir glorificando su nombre, ya que a eso hemos venido a este lugar. Amén. Vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12 del Evangelio de Juan. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Versículos del 44 al 50. Capítulo 12, versículo del 44 al 50. Habla sobre las palabras de Jesús que juzgarán a los hombres. Juan 12, 44 al 50. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Inclinemos nuestro rostro, pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pido, Señor, que bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes esta tarde, los que están a través de las redes y a través de este sonido, Señor, que sea usted obrando en cada una de sus vidas, su familia, Padre Santo, y que esa palabra edifique su vida, Señor. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, entonces hemos estado estudiando hace un par de meses el Evangelio de Juan y hemos visto cómo se ha venido, o Cristo ha venido enseñando sobre cómo usted y yo debemos de creer en Él para poder tener vida eterna. Eso es lo que Jesús ha venido enseñando en todo el Evangelio de Juan y casi en todos los Evangelios. Aquel que cree no ha sido condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces ahora habla sobre cómo las palabras de Jesús juzgarán al mundo. Jesús dice que Él no ha venido en este tiempo a juzgar, sino a salvar. A eso ha venido Él. Por eso usted y yo debemos de estar confiados en quién hemos creído y en lo que hemos creído, pues en la salvación que Cristo vino a dar. ¿Por qué? Porque a eso vino Él, a salvar al perdido, a sanar al enfermo. Él dijo de que no había venido por los justos, sino por los que no conocen, por los que no creen. Ha venido a salvar, dice, a los sanos, o a sanar sanos. El médico viene por los enfermos. Ahora, ¿quiénes están enfermos? Todos estábamos enfermos y muertos, dice de una vez, en nuestros delitos y pecados. Ahora, Él nos sanó y nos salvó, porque primeramente nos limpió del pecado. Y al morir en la cruz nos regaló vida eterna. Por eso usted y yo debemos de seguir confiando en Él, de que Él nos va a llevar a la meta que Él ha definido. ¿Y cuál es esa meta? El día del rapto, para irnos con Él en el momento que Él venga. En eso debemos de estar seguros y confiados de que Él nos va a llevar cuando Él venga. Pero debemos de creer en Él.
Allí si ustedes ven el versículo 37 tiene un título, el 36, perdón, a mediados tiene un título que dice incredulidad de los judíos. Porque estas cosas Jesús las habló de creer y de creer, porque ellos nunca habían creído que Él era el Mesías, que el Mesías ya había venido. Versículo 42, si ustedes lo leen, dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él, hablando sobre lo que dice en el 40, que dice que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los amo. Versículo 42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Tenían miedo los gobernantes. ¿A quién le tenían miedo? A la mayoría de hombres o maestros que estaban en autoridad, como eran los fariseos. Por eso dice ahí que por miedo. Ellos tenían miedo y por eso no confesaban, aunque creían que Cristo había sido el Mesías. Les daba temor. El mundo así está. El mundo tiene ese miedo que tenían estos gobernantes. ¿Por qué? Porque el mundo quiere ser aceptado en la sociedad, donde todos hacen lo que hace uno, hace el otro. Porque donde va Vicente, va toda la gente. Y si no va, empiezan a criticarlo, y ese es el miedo del mundo. Que le digan: y ya te hiciste vos, aleluya. Y ya dejaste la religión de tus padres. Tienen miedo a enfrentarse a esas críticas. Por eso es que Jesús sabía que los judíos tenían mucha influencia en su pueblo y los tenían atemorizados. Así como muchas veces los papas o los sacerdotes lo vamos a descomulgar. ¿Recuerdan o se han leído sobre Martín Lutero, que decían: no vamos a descomulgar? Y esa era una gran sentencia para aquel que era un gran católico, que decía: lo vamos a descomulgar y ya no tiene derecho ni a misa ni a nada. Y ese era el miedo. Como antes era un gran temor decir: no, si no le hacemos misa no va para el infierno, no rescatamos su alma de allá del purgatorio. Y el que de esto no le vamos a hacer misa porque no tiene derecho, está descomulgado, está fuera. Pero Cristo, mi amado hermano, no lo descomulga. Cristo está esperando con los brazos abiertos que usted llegue a Él. Él no le dice: te voy a descomulgar. Él lo está llamando, porque Él es amor y perdón y autor de la vida. Él nos da vida eterna. Por eso es lo que el mundo rechaza, Dios lo ama. Porque lo más vil del mundo dice que escogió para avergonzar a los más sabios. No importa lo que usted sea, lo que yo sea, Dios lo está esperando. Dios tiene sus brazos abiertos de amor para todo aquel que quiera venir a Él. Por eso es que aquí habla de que cómo el mundo debe de creer en Él. ¿Para qué? Para que pueda gozar de esa vida eterna que Él da. Versículo 44, decíamos ahí, dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Jesús está hablando acerca de cómo el Padre y Él eran uno, estaban unidos o están unidos. De eso está hablando. Por eso es que dice que Él no vino a hacer lo que Él quería, Él vino a hacer lo que el Padre le dio. Y Él no haría nada si el Padre no lo hubiera visto hacer algo así, que amara al mundo. Por eso es que dice que Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Y quién lo envió? Nuestro Dios. Y usted y yo debemos de hacer lo que Cristo hizo, porque Cristo hizo las cosas que Dios le envió a hacer. Ahora usted y yo debemos de hacer como Cristo hizo en esta tierra: amar, perdonar, enseñar a las multitudes a creer en Él, a confiar en Él, a tener fe, para que podamos seguir con esa esperanza que Él nos ha dado: salvación y vida eterna. Por eso es que Cristo está hablando aquí, ha hablado muchas veces en que el Padre y yo uno somos. Solo dice ahí, ya lo vamos a verificar.
Veamos si lo dice ahí atrasito en el capítulo 10, versículo 3. ¿Qué dice ahí, hermano? Yo y el Padre uno somos. Ahí está Jesús hablando que Él viene haciendo cosas del Padre porque el Padre está en Él y Él está en el Padre. Y usted y yo estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo y Él está en el Padre, somos uno en Cristo Jesús. Por eso es que Él viene hablando estas cosas, de cómo el que ha creído en Jesús está creyendo en nuestro Dios. Porque Él lo envió a Él a hacer la voluntad de Él. Y por eso es que Él está aclarándoles para que crean los judíos, que casi nunca creen, pero muchos sí creen. Y por eso es que decía allá atrás que hasta muchos de los gobernantes de la sinagoga creían, pero por el miedo no se declaraban seguidores de Cristo. Ahora, ¿cuál es el miedo que el mundo tiene y usted tiene? No debe de haber ningún miedo si usted y yo ya estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 8, ¿qué nos dice? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, conforme al Espíritu. Entonces, si usted y yo estamos en Cristo Jesús y caminamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne, no debemos de tener miedo porque no estamos condenados. Ninguna condenación hay. Entonces, la condenación es cosa del pasado para el creyente, pero hay que permanecer en el Espíritu. Porque para aquel que anda en el Espíritu, conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación, eso es lo que nos dice. Por eso es que Cristo vino a decirles que crean en Él, que si creen, han creído en Dios. Pero los fariseos, celosos de su poder, que lo estaban perdiendo porque Jesús tenía más seguidores según ellos, Jesús vino a quitarles los seguidores, pero Él no vino a eso, Él vino a salvarlos. Y como el mundo sigue algo que Él cree que es mejor, pero en muchos casos las cosas que hacen, según ellos, es mejor a la vista, a la cama. Entonces, por eso ellos tenían temor y dijeron, este me está haciendo llamar Dios. Mejor matémoslo, porque es mejor que un hombre muera por el mundo y no el mundo solo por un hombre. Eso es lo que dijeron. Así es que ahí dieron esa profecía que tenían que matar a Jesús. Y por eso lo crucificaron. Versículo 45 dice, el que me ve al que me envió. Versículo 46. Yo la luz, dice, he venido al mundo para que todo aquel que en Él cree o que cree en mí no permanezca en tinieblas, en oscuridad, desconociendo las cosas de Dios, porque Dios ha venido a alumbrarnos nuestro pensamiento, nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que estemos conscientes de que Él nos ha dado esa luz, que lo que sabemos discernir no lo discernimos por nosotros mismos, sino por el conocimiento que Cristo nos ha dado. Por eso hablamos la palabra conforme Él nos explica a través de su Santo Espíritu. Por eso no es el hombre el que habla cuando se predica la palabra, sino el poder de Jesús obrando a través del Espíritu Santo en aquel que está hablando la palabra. Por eso es que dice ahí, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, sino sacarlo de esa oscuridad, de esa maldad, de esa cueva del pecado que está atando a las personas, porque el enemigo ahí los quiere tener, porque al enemigo ahí le conviene. ¿Y por qué le conviene? Porque están en ignorancia sobre la palabra. Y sabe que entre más ignorantes sea de no creer en Jesús, el diablo se siente feliz, el diablo se goza, porque dice, a estos los tengo bien atados, bien amarrados, y no se suelta tan fácil. Y así se siente feliz Satanás. Pero usted y yo tenemos esa misión, esa obra que Cristo ha puesto en nosotros, de hablarle a aquel que no cree. Por eso es que Jesús venía hablando de creer y venía hablando de que Él era la luz. Y desde el principio dice que Él hizo la luz. Génesis capítulo 3, veamos, eso es lo que dice. Capítulo 1, versículo 3.
Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, la luz vino a este mundo, dice. Vámonos allá a Juan, capítulo 1. Ahí estamos meditando en el Evangelio de Juan, pero hoy vámonos al capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era el que venía? Jesús. ¿Quién lo vino anunciando antes? Allí ustedes leen, ahí atrás dice que un hombre en el versículo 6 llamado Juan, y el 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Pero en el 8 dice, no era él la luz. ¿Quién no era la luz? Juan. No es que no era Jesús, era Juan, que él venía anunciando que detrás de él venía la luz de los hombres. Veámoslo bien, el versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora ya en el 9 sí habla de Jesús, que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está, donde ya sabemos que ya está hablando de la luz. ¿De quién venía? La luz de este mundo venía a alumbrar al hombre. Vámonos allá al capítulo 12. Capítulo 2, estamos en el 46, dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, mi amado hermano, usted y yo ya no estamos en tinieblas, ya estamos en la luz de Cristo Jesús. La luz que alumbra todo conocimiento, que nos hace discernir la diferencia entre el bien y el mal. Y si usted conoce el mal, ¿para qué vamos a seguir el mal? Si usted conoce cómo trabaja el enemigo, ¿para qué se va a meter en esos terrenos? Debemos de evadirlo. ¿Por qué? Porque el que nos enseña el camino es Jesús. El que nos alumbra cuando nosotros no alcanzamos a ver es Jesús. Cuando nosotros no entendemos algo, necesitamos la ayuda, le pedimos a Jesús la ayuda. Le pedimos que nos ilumine, que nos dé esa luz para poder hacer lo recto delante de Dios. Por eso es que dice allí que el que permanezca en él ya no anda en tinieblas. Eso es lo que dice el 46. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces Él ha venido a sacarnos de la ignorancia, del desconocimiento de lo que Dios mandó hacer a Jesús a través de esa luz iluminante. Versículo 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Entonces dice de que Jesús habla la palabra diciéndoles a todos los que no han creído que crean que Él es la luz, que Él alumbra el entendimiento de los hombres para que no anden en tinieblas. Pero si los que oyen no guardan ese mandato o no le han creído a Él, dice que Él no los va a juzgar. ¿Por qué? Porque no he venido a juzgar al mundo. La misión de Cristo en este tiempo es un periodo de gracia, de donde Él está dando esa gracia para que el mundo sea salvo al creer en Jesús. Pero si no creen, Él no los va a obligar, Él no los va a juzgar, porque para eso va a haber un tiempo de juicio. De eso está hablando. Dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino Jesús. Pero si el mundo no quiere creer, Él no lo va a juzgar. Para eso va a haber el momento de la gran tribulación, el momento de juicio, el momento de ira. Sigamos avanzando. Versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Ahí está. Entonces, el que le rechaza, ya tiene quien le juzgue. ¿Por qué? ¿Quién lo va a juzgar? Veamos ahí quién dice, la palabra que he hablado. Entonces, el juicio no es de Él, sino de su poder, de su palabra. Y la palabra que escucharon y no creyeron, la rechazaron, ella la va a juzgar. Porque esa es la palabra que Dios mandó. Es el mandamiento. Sigamos viendo. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando habla del día postrero, mi amado hermano, es en el tiempo de juicio donde Dios va a juzgar a los hombres. Donde ahí sí va a haber juicio, ya en los días postreros. De eso está hablando. ¿Cuándo? Después
de que la iglesia se ha ido a Cristo. Entonces viene juicio, porque momentos de tribulación, momentos donde se paga con sangre el creer en Jesús por no haber creído en tiempo de gracia. Lo que ahora Cristo está hablando en esta palabra. Su palabra es eterna, su palabra no cambia. Su palabra nos dice que hay que creer en Él. Y esa palabra, al que no cree, al que le rechaza, dice que le va a juzgar. Porque Él no lo va a juzgar, porque lo que Él habló, las palabras que Dios le envió a hablar, son las que le van a juzgar. Porque esa es la ley del corazón de Dios hacia los hombres. Porque ya no vivimos en tiempos de la ley de Moisés, sino la ley de nuestro Dios escrita en nuestros corazones a través de Dios hablando en nuestra vida. Entonces esa palabra va a juzgarlos en el día postrero. A todos aquellos que hayan rechazado la gracia de nuestro Dios al no creer en Él. Al creer que así de fácil es la salvación. ¿Por qué? ¿Cómo? Al creer, al decir yo creo en Jesús, yo creo que murió por mí y que limpió mis pecados y que su sangre nos dio vida eterna al morir en la cruz. Entonces, aparentemente muchos se ríen y así de qué fácil es. No, fácil, pero el camino hay que seguirlo. La palabra hay que seguirla. Por eso dice que lo que yo tengo que obedecer es su palabra. Muchos no pueden creer, dice yo, pero yo no nos juzgo, sino la palabra nos va a juzgar. Que en los días postreros, en los tiempos de juicio, cuando el juicio venga a toda esta tierra, entonces ahí van a ser juzgados aquellos que no hayan creído, aquellos que rechazaron esa palabra. Avancemos ahí, versículo 49, pero antes creo que nos vamos a ir a una cita allá en Hebreos, allá adelante, casi al final, por Santiago. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Antes de Santiago, Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está donde la palabra tenemos que obedecerla. Porque aún conociendo la palabra, dice ahí, que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o de la palabra. Porque el Cristo es la verdad, es la palabra, es el camino y la vida. Versículo 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A los adversarios de qué? De la palabra, que no obedecieron, que rechazaron. Son opositores, son adversarios. Por eso que el diablo es conocido como adversario, porque es un adversario, es un contrincante de Cristo, se opone a lo que Cristo vino a hacer. Por eso es que dice ahí que lo que viene es fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces está bien clara la palabra y usted y yo entendemos bien eso, y por eso seguimos el conocimiento de la verdad, que es la palabra de nuestro Dios. Entonces ya dijimos que Dios y Cristo uno son, y nosotros en Cristo igual somos uno. Avancemos ahí entonces al 49. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces, lo que Cristo vino a decir es un mandamiento de Dios. Y un mandamiento es un mandato. Y un mandato es un mandado que lo mandan a hacer. A mí me mandaban a hacer mandados cuando estaba chiquito. Vaya, ese es mi mandado, anda a traerme tomate, anda a traerme sal o cebolla. Porque muchas veces nos equivocábamos. Veíamos arroz en vez de azúcar. Y a la hora de llegar, mira, yo no te dije eso. Hoy anda a cambiar, qué vergüenza. A mí me daba vergüenza ir, miren, me equivoqué. Ah, no, pero aquí me da vergüenza. Cuando se equivoca uno le da vergüenza. Y así hace que el diablo que le dé vergüenza cuando usted conoce a Cristo y lo miren haciendo otra cosa que no le agrada a Dios. Entonces, es un mandamiento que Dios dio a Jesús para que viniera a esta tierra a hablar la palabra, para que esa palabra fuera juicio.
dictara juicio y Él iba a juzgar, pero a través de su palabra. Cuando vino a dar este tiempo de gracia, que todavía vivimos en Él, no lo mandó a hacer un juicio. El juicio que tenía que dictar era sobre Satanás, al vencerlo en la cruz, pero no al mundo. Entonces, Jesús en este tiempo no ha venido a juzgar. Muchos hablan de que ya es el juicio, pero no ha sido el juicio. El juicio viene después, en los días postreros, dice. Porque Él está hablando de momentos donde ya la iglesia no está, donde nos hemos ido ya con Cristo. Y Cristo nos va a librar de ese momento de tribulación, de angustia. ¿Por qué? Porque ama a su iglesia, ama a su esposa. Así es que, por eso dice allí, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Entonces es un mandato que Él vino a hacer a esta tierra, a cumplir una orden. Versículo 50 para terminar, dice allí. Y se dice que su mandamiento es vida eterna. Entonces el mandato que le dio era de morir, derramar su sangre en esa cruz y resucitar y estar a la diestra de Dios Padre, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna a través de ese proceso de Cristo, a través de cumplir ese mandato, ese mandamiento que dice ahí, que era un mandato que Dios le dio. Por eso dice ahí, y sé que su mandamiento es vida eterna. Ese es el mandamiento que Dios envió a Jesús a hacer a esta tierra, a darnos vida eterna, porque esa palabra nos da vida eterna, nos da salvación. Dice ahí, en el último, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Él no anda cambiando las palabras. Si Dios me dijo, vas a hacer esto, Él viene a hacerlo. Si a usted Dios me dice, haga esto, usted haga, porque es mandato de Dios. Pero muchas veces las razones o los chantes ya llegan con otras partes más avanzadas. Si uno dice unas 3 palabras, el otro ya dice 6. Y si dice 10 palabras, el otro no, son 20, no, es que hay que ponerle más. Así es lo que pasa, pero aquí dice que Cristo vino a hacer lo que Dios me mandó, y por eso dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Como Dios le dijo, así tenía que cumplir. No a quitarle ni a ponerle. ¿Por qué? Porque ya después de lo ya se recibió del mandato, ya es un chango, ya es invento, ya se habla de mal. Y cuando se habla de mal, ya no sirve eso, ya es adulterado, como la leche se adultera cuando le echan agua, ya no viene puro, pero la palabra de Dios es santa. Y por eso que Cristo habla de que yo lo hablo como Él, Padre, me lo ha dicho, sin nada más, sin nada menos, ni quitarle ni ponerle. Así lo habló y así lo cumplió y así lo hizo. Y ahora eso nos dio a nosotros esa esperanza de salvación y vida eterna. Y tenemos que seguir confiando y creyendo en Él, de que Él nos ha dado esa esperanza de salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Porque el que cree en Jesús no cree solamente en Él, sino en el Padre que lo envió, porque el Padre y Jesús es uno, así como nosotros somos uno en Cristo Jesús. Hermano, está la palabra. La gloria es para Dios. Dios siempre habla en nuestras vidas. Por eso, inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por esta noche. Usted nos ha regalado esa palabra, esa enseñanza, Señor, sobre que Cristo y usted es uno en Cristo Jesús. Nosotros en Cristo también somos uno y hemos creído, Señor, en Él, que Él vino a cumplir su mandato de darnos salvación y vida eterna. Por eso esta tarde, Señor, venimos agradecidos con usted delante suyo, Señor, a esperar en Él, en ese tiempo que Él no ha venido a juzgar, sino a dar gracia, a dar salvación y perdón para todo aquel que cree en Él, para que haya vida eterna. Por eso, Señor, nosotros estamos aquí y hemos creído en esa vida eterna que usted nos ha dado a través de Cristo Jesús, el mandato que le dio para que viniera a esta tierra a cumplir. Gracias, bendito Señor, por ese amor que nos mostró al morir Cristo en esa cruz. Nos dio vida eterna al derramar su sangre.
Ahora, Señor, si hay entre mis hermanos necesitados de sanidad, Señor, o de provisión, Señor, no sé cuál sea la necesidad, te pido, Señor, que ponga su mano sobre él, para que pueda, Señor, dar esta respuesta. Y también, Señor, ahora oramos por aquellos que están a través de las redes y no han conocido a Cristo a través de este sonido. Que hay esperanza en Cristo Jesús de salvación y vida eterna. Cuando Cristo murió, nos dio esa esperanza. No solo los creyentes, sino al mundo entero, de que en Él había esperanza de vida eterna, de salvación y no de condenación. Porque el que ha venido a condenar es Satanás, pero Cristo vino a darnos salvación y vida eterna. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, esta noche puede entregar su vida a Él. Y Él quiere darle esperanza de vida eterna. Si usted quiere recibir a Cristo, repita después de mí esta oración diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias le damos, Señor, por esta tarde, por esa palabra. Diga la vida de cada hermano que se hizo presente. Los que no vinieron también, bendígalos, Señor. Y ahora le pido que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, y que ponga este deseo de buscarle, de creer en usted, Señor, para que tengamos siempre esa esperanza de salvación y vida eterna. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.